Amigos, bienvenidos a su canal Mecanicustom. Hoy vamos a hacerle la prueba a 8 diferentes suspensiones, amigos. De estos Hot Wheels Custom hay un tutorial en el canal. Por eso, amigo, si es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Este es el primer participante, amigos, un Volkswagen. A este le hicimos una suspensión con resorte y apoyaba los ejes con una lámina. Está el tutorial en el canal, amigos. Esta pickup sería el segundo participante. A esta le hicimos una suspensión con resortes reforzada especial para saltar. Recuerden, amigos, que en este canal hacemos Hot Wheels Custom mecanizados y algún otro carrito. Tercer participante, amigos, una Toyota. A esta le hicimos una suspensión con muelles. Todos los tutoriales, creo yo, que son para hacerse de una manera muy fácil. Cuarto participante, amigos, el General Lee, uno de mis favoritos. A este le hicimos una suspensión con resortes con una base de plastilina epóxica. Los invito a ver el tutorial. Les va a servir mucho. He tratado de hacer diferentes todas las suspensiones para ver cuál es la que funciona mejor. Pero la mejor opinión, amigos, la van a tener ustedes. Quinto participante, esta bonita Bronco. A esta le hicimos una suspensión con muelles paralelas. Esta es muy fácil de hacer. Se les recomiendo. Es una de las suspensiones más fáciles de hacer que tenemos en el canal. Y funciona perfectamente. Sexto participante, este Jeep de Matchbox. A este Jeep le hicimos una suspensión con cuerdas de guitarra. Siempre es muy bueno experimentar con cualquier material. Que la imaginación no tenga límites. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Todas las suspensiones que hemos hecho en el canal las hemos hecho con materiales muy fácil de conseguir. Séptimo participante, el pilón. Este custom lo hicimos con partes recicladas de una limusina que hicimos en el canal. Lleva una suspensión de muelles paralelas. Muy fácil de hacer. Octavo y último participante, este Volkswagen. A este le hicimos una suspensión especial para saltar, hecha con resortes de lapicero. No había tenido la oportunidad de probar las suspensiones, amigos. Este es el momento. Escojan su favorito, amigos. Déjenme su comentario. Vamos a ver cuál suspensión funciona mejor. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Veamos cómo se comporta el primero. ¿Qué les parece, amigos? Déjenme su comentario. La mejor opinión es de ustedes. Ahora viene esta suspensión de resortes de esta pickup. Aquí se puede ver mejor cómo funciona. Creo que funciona bien. ¿Qué opinan, amigos? Tercer participante, la Toyota. Esta es la suspensión que lleva 4 muelles. Esto, amigos, sí es muy divertido. Bastante entretenido. Ahora, amigos, un comparativo de las dos últimas suspensiones. ¿Qué opinan, amigos? ¿Cuál se ve mejor? Yo opino que la Toyota. No olviden dejarme su comentario, amigos. Ahora vamos a probar al General Lee. Vamos a ver qué tal funciona. Creo que la rampa le quedó un poco grande, amigos. ¿Qué opinan? Momento de probar la Bronco, amigos. Esto pasa si te pasas de velocidad. Pero como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando. Y a esta Bronco la probé de más.
Y recuerden amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Que la imaginación no tenga límites. Ahora viene el Jeep con cuerdas de guitarra como suspensión. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal se ve? Los invito a ver todos los tutoriales que tenemos de suspensión en el canal amigos. También hay tutoriales de luces y mecanizados. Espero les guste. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué les pareció esta suspensión? ¿Qué tal les parece cómo funciona? La idea que tengo de hacer las diferentes suspensiones es para buscar la suspensión más estable. Y el que busca, algún día va a encontrar. Ahora el turno del pilón, con suspensión de muelles paralelas. En el canal hemos usado diferentes materiales para las suspensiones, como ligas, broches para pelo, resortes, cuerdas de guitarra. ¿Qué más se podría usar amigos? Déjenme su comentario. Ahora vienen las últimas 3 suspensiones. ¿Qué les parecen amigos? ¿Cuál funcionó mejor? Último participante, este Volkswagen. Veamos qué tal se comporta al momento de saltar. La mejor opinión va a ser la de ustedes amigos. Quiero aprovechar para darle un agradecimiento a todos ustedes por su gran apoyo. Poco a poco vamos avanzando. Amigos, muchas gracias. Déjenme su comentario, cuál les ha gustado más, cuál fue su favorita. ¿Cuál creen que funcionó mejor, amigos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué otro tipo de pruebas les podemos hacer? Y como siempre les digo, amigos, esto hay que disfrutarlo. Y como esto hay que disfrutarlo, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También te pido el apoyo a que me ayudes a compartir para dar a conocer el canal a más amigos que les gustan los Hot Wheels mecanizados. Si te gustó el video, regálame tu super like. Muchas gracias por todo el apoyo.